La colcha extendida sobre el carro de madera brillaba en tonos de azul profundo y dorado. Atrapaba el sol de la tarde como un trozo de cielo capturado, y Delilah Waters esperaba que alguien la comprara antes del anochecer. No le quedaba nada más que vender, y el invierno se acercaba a Watsonville, California, con sus manos frías e implacables. Estaba de pie junto a su pequeño carro en la polvorienta calle principal. Sus dedos alisaban arrugas imaginarias de la tela. Había pasado 3 semanas cosiéndola a la luz de las velas. Vivía en una habitación estrecha sobre la tienda general. Sobrevivía gracias a la reacia caridad del propietario. Era el año 1876. El pequeño pueblo agrícola enclavado en el Valle del Pájaro había visto días mejores. Aunque Delilah no había estado presente para verlos, había llegado hacía 6 meses sin nada más que la ropa que llevaba puesta y el costurero de su madre. Huía de una tragedia en la que intentaba no pensar durante el día. Pero los recuerdos llegaban de todos modos, sin ser invitados y nítidos. Recordaba la granja de su familia ardiendo en Nevada, la tos de su padre que se lo había llevado 2 inviernos atrás, la fiebre de su madre que siguió poco después, y a su hermano menor, Samuel. Él había intentado trabajar la tierra solo y fracasó. Se sumió en el alcohol hasta encontrar una tumba temprana a los 19 años. Delilah tenía 22 años entonces. Era lo suficientemente mayor para saber que necesitaba dejar esa tierra maldita, o moriría en ella como el resto de su familia. Un caballo relinchó cerca, sacándola de sus pensamientos. La calle estaba concurrida hoy. Había granjeros que venían a por provisiones. Sus carretas estaban cargadas con la cosecha de finales de otoño. Watsonville tenía buena tierra, rica y oscura. Era perfecta para la remolacha azucarera y las manzanas. El pueblo olía a tierra y a prosperidad. Aunque Delilah había probado poco de ambas cosas desde su llegada, había intentado encontrar trabajo como costurera, como cocinera, como lavandera. Pero los puestos eran escasos y ella era una forastera. Las mujeres de Watsonville mantenían el trabajo cerca de sus familias, y los hombres que dirigían los negocios la miraban con lástima, o con algo peor. Así que había empezado a hacer colchas. Era la única habilidad que poseía que se traducía en algo vendible, algo hermoso que la gente pudiera desear. Su primera colcha se la vendió a la esposa de un granjero por $3. Fue suficiente para pagar el alquiler de un mes y comprar comida. La segunda colcha tardó más en venderse. Para cuando alguien la compró, Delilah había pasado hambre durante 4 días seguidos. Esta colcha, la que ahora exhibía en su carro, era su mejor trabajo. Había ahorrado cada centavo de su última venta para comprar tela nueva. Material de verdadera calidad en colores que hablaban del cielo, del atardecer y de los campos de trigo. El patrón era una estrella dentro de una estrella. Complejo y preciso, cada puntada era perfecta. Tenía que serlo. Necesitaba venderse por suficiente dinero para pasar el invierno, para comprar tela para más colchas, para mantenerse con vida hasta la primavera. Quizás entonces las oportunidades florecerían junto con los manzanos en flor. El sol se movió por el cielo y todavía no se acercaba ningún comprador. La gente miraba su mercancía, algunos con admiración, otros con indiferencia, pero nadie se detenía a preguntar el precio. El estómago de Delilah gruñó en voz baja. Había comido medio panecillo esa mañana. Guardó la otra mitad para la cena. Intentó no pensar en la comida. Se concentró en sonreír a los transeúntes, en mantener su postura erguida y digna, a pesar del miedo que le roía por dentro. Entonces lo vio. Entró en el pueblo montado en una yegua valla. Se sentaba erguido en la silla con la confianza de un hombre acostumbrado a largos días de dura cabalgata. Era joven, quizás de 25 o 26 años. Tenía el pelo oscuro que necesitaba un corte, y una mandíbula fuerte sombreada por una barba de varios días. Su ropa lo delataba como un hombre trabajador. Un vaquero con saones de cuero gastados y un sombrero polvoriento echado hacia atrás. Pero fueron sus ojos los que captaron su atención. Sucedió cuando desmontó cerca del poste de enganche frente a su carro. Eran de un sorprendente color castaño claro, casi ámbar bajo el sol de la tarde. Y cuando se posaron en su colcha, algo en ellos brilló con interés. El corazón de Delilah se aceleró.
Había aprendido a leer a los clientes potenciales en los meses que llevaba vendiendo, y este hombre tenía la apariencia de alguien que realmente veía lo que estaba mirando. No solo echaba un vistazo de pasada mientras iba a otro lugar. Cruzó la calle con una zancada larga. Sus botas levantaban pequeñas nubes de polvo. Se detuvo justo delante de su carro. «Buenas tardes, señorita», dijo él, tocando el ala de su sombrero. Su voz era profunda y áspera. El tipo de voz que proviene de gritar órdenes en campo abierto y de cantar al ganado bajo cielos estrellados. «Buenas tardes, señor», respondió Delilah. Su propia voz sonaba más firme de lo que se sentía. «¿Le interesa una colcha? Esta es mi mejor obra, cosida a mano con tela de calidad». Él extendió la mano, manteniéndola sobre la colcha por un momento. Era como si pidiera permiso. Cuando ella asintió, él pasó los dedos por la superficie. Probó el peso de la tela. Examinó las costuras con una atención al detalle que la sorprendió. La mayoría de los hombres que se detenían a mirar sus colchas compraban para sus esposas o madres. Se sentían incómodos con la artesanía femenina y tomaban una decisión rápida para marcharse. Este hombre se tomó su tiempo. «¿La ha hecho usted misma?», preguntó él, sus ojos encontrándose con los de ella. «Cada puntada», confirmó Delilah. «El patrón se llama Doble Estrella. Me llevó 3 semanas completarla». «Es un trabajo precioso», dijo él, y ella escuchó un aprecio genuino en su voz. «¿Cuánto cuesta?». Ella dijo su precio, $15, sabiendo que era alto pero necesario. La colcha lo valía, y ella necesitaba cada centavo para sobrevivir. Observó su rostro esperando la inevitable negociación, el intento de bajar el precio, pero en lugar de eso, él simplemente asintió. «Me parece justo», dijo, metiendo la mano en el bolsillo. Contó el dinero con cuidado, colocando los billetes en la mano de ella. Sus dedos eran callosos y cálidos cuando rozaron los de ella. El breve contacto le envió una sacudida inesperada. «Trabajo en el rancho Doble Joto, a unas 5 millas al norte del pueblo. He estado durmiendo bajo una manta delgada desde que llegué hace 3 meses. Esto hará que el barracón sea mucho más cómodo». Delilah sintió que algo se movía en su pecho. Un aleteo de algo que no podía nombrar. «Gracias, señor. Espero que le sirva bien». «Zachariah», dijo él, extendiendo la mano correctamente. «Zachariah Jensen. La mayoría me llama Zach». Ella tomó su mano, notando la fuerza en su agarre, atenuada por una sorprendente delicadeza. «Delilah Waters. La mayoría me llama Delilah, ya que es bastante corto». Él sonrió ante eso, una sonrisa lenta que transformó su rostro de guapo a devastador. «Un placer conocerla, señorita Waters. Dígame, ¿está aquí todas las semanas vendiendo colchas?» «Cuando tengo para vender», admitió ella. Me instalo los sábados, si el tiempo lo permite». «Entonces espero volver a verla», dijo Zach, doblando cuidadosamente la colcha y colocándola bajo su brazo. «He estado pensando en arreglar mi rincón del barracón, hacer que parezca más un hogar. 1 o 2 colchas más no vendrían mal». Se tocó el sombrero de nuevo y caminó de regreso a su caballo. Aseguró la colcha detrás de su silla de montar antes de subir. Delilah lo vio alejarse a caballo. Su mano todavía estaba caliente por donde él la había sostenido. Los $15 estaban apretados en su otra palma. Era más dinero del que había visto en semanas. Y sin embargo, se encontró pensando menos en lo que compraría. Y más en el vaquero de ojos ámbar. Aquel que había comprado su trabajo sin dudar ni regatear. El sábado siguiente llegó frío y gris, con nubes que amenazaban lluvia. Delilah casi se queda en casa. Le preocupaba que el tiempo ahuyentara a los compradores y que su nueva colcha pudiera dañarse si el cielo se abría. Pero el alquiler vencía en 2 semanas y sus provisiones de comida se estaban agotando. Así que cargó su carro y se dirigió a su lugar habitual en la calle principal. Había pasado cada hora de la semana anterior trabajando en una nueva colcha. Esta era en tonos de verde y crema, con un patrón de anillos entrelazados. No era tan elaborada como la Doble Estrella, pero era hermosa de todos modos. Y le puso un precio de $12. La mañana pasó lentamente. Poca gente se aventuró a salir con el frío, y los que lo hicieron estaban decididos a terminar sus recados rápidamente. Querían volver al calor de sus hogares.
Delilah se apretó el chal sobre los hombros e intentó no temblar. Había vendido su buen abrigo de invierno hacía 2 meses para comprar tela, y ahora se arrepentía de esa decisión mientras el viento arreciaba. El frío atravesaba la fina lana de su vestido. Estaba considerando recoger temprano cuando escuchó el sonido de cascos acercándose. Al levantar la vista, vio a Zack cabalgando por la calle en la misma yegua vaya, y a pesar del frío, una calidez la inundó. Él regresaba, tal como había dicho que haría. Señorita Waters, la saludó, desmontando con fluida gracia. Parece que ha estado ocupada esta semana. Señor Jensen, respondió ella, incapaz de ocultar la sonrisa en su rostro. No esperaba verlo tan pronto. Bueno, esa primera colcha hizo de mi litera el lugar más cómodo de todo el barracón, dijo, acercándose al carro. Puso celosos a los otros peones, si le soy sincero. Pensé que podría usar otra, quizás usarla como un cubrecama de verdad esta vez, en lugar de solo una manta superior. Examinó la nueva colcha con la misma atención cuidadosa que le había dado a la primera. Sus dedos trazaron los anillos entrelazados. ¿Patrón de anillo de bodas?, preguntó. Delilah parpadeó sorprendida. ¿Conoce los patrones de las colchas? Un ligero rubor le subió por el cuello. Mi madre era costurera. Antes de fallecer, me enseñó a reconocer diferentes patrones. Decía que era importante que un hombre apreciara el trabajo que se invierte en hacer un hogar cómodo. Parece que era una mujer sabia, dijo Delilah en voz baja. Lo era, asintió Zack, su voz con una nota de antiguo dolor. La perdí por el cólera cuando tenía 17 años. Mi padre la siguió un año después. Simplemente se rindió, creo. No podía imaginar la vida sin ella. Lo siento, dijo Delilah, y lo decía de verdad. Yo también perdí a mis padres y a mi hermano. Sus ojos se encontraron, y en ese momento Delilah sintió una conexión, un reconocimiento de dolor y supervivencia compartidos. Zack se aclaró la garganta, rompiendo la intensidad del momento. ¿Cuánto por este? $12, dijo ella. Él contó el dinero sin comentarios, añadiendo $1 extra. Por el arte, explicó cuando ella comenzó a protestar, y porque está aquí afuera con un tiempo que no es apto ni para hombres ni para bestias. Prométame que usará eso para comprarse al menos una comida caliente. Delilah quiso rechazar el dinero extra por principio, pero su estómago vacío venció a su orgullo. Gracias, dijo en voz baja. Es muy amable. La amabilidad no tiene nada que ver, dijo Zack, sus ojos ámbar cálidos a pesar del aire frío. Es buen sentido comercial. No puedo permitir que la mejor costurera de Watsonville se muera de frío antes de que pueda hacer más colchas. ¿O sí? Aseguró la segunda colcha a su silla de montar, luego hizo una pausa antes de subir. Señorita Waters, ¿consideraría comer conmigo? Ese café de la calle hace un estofado de ternera decente y me vendría bien la compañía. El primer instinto de Delilah fue negarse. Apenas conocía a este hombre, y la gente probablemente ya estaba hablando de ella. Una mujer soltera sola en un pueblo donde la respetabilidad lo era todo. Pero la oferta de comida caliente era demasiado tentadora. Y algo en Zack la hacía sentir segura de una manera que no había sentido desde antes de que su familia muriera. Me gustaría, se escuchó decir, pero solo si me deja pagar mi propia comida. Zack negó con la cabeza firmemente. No puedo hacer eso, señorita Waters. Mi madre me educó mejor. Además, ya me ha dado 2 hermosas colchas. Lo menos que puedo hacer es invitarla a un plato de estofado. Caminaron juntos hacia el café, Zack llevando a su yegua de las riendas. Delilah dejó su carro cerrado con llave fuera de la tienda general. El dueño la conocía lo suficiente como para vigilarlo. El café era cálido y humeante, olía a café y a carne cocinándose. A Delilah se le hizo la boca agua en el momento en que entraron. Tomaron una mesa en la esquina y Zack pidió 2 platos de estofado con pan fresco y café. Cuando llegó la comida, Delilah tuvo que obligarse a comer despacio. Quería mantener una apariencia de dignidad, en lugar de devorarla como un animal hambriento, lo cual estaba más cerca de la verdad de lo que quería admitir. Entonces, ¿qué la trae a Watsonville?, preguntó Zack entre bocados.
Dijo que perdió a su familia. ¿Era de California originalmente? De Nevada, dijo Delilah. Mi padre tenía una granja allí, pero después de que él y mi madre murieron, mi hermano no pudo mantenerla. Me fui después de que él falleció. Necesitaba un nuevo comienzo en algún lugar, en cualquier lugar en realidad. Había oído que California tenía oportunidades, pueblos que estaban creciendo y prosperando. Watsonville parecía un lugar tan bueno como cualquier otro. ¿Y ha sido un buen lugar? Quiero decir, Delilah consideró mentir, pintar un cuadro más bonito, pero algo en la mirada honesta de Zack la hizo querer decir la verdad. Ha sido difícil, admitió. No conozco a nadie aquí, y el trabajo es escaso. Las colchas me mantienen alimentada y con un techo, pero apenas. Algunas semanas no estoy segura de ganar lo suficiente para sobrevivir. Pero todavía estoy aquí, todavía intentándolo, así que supongo que eso cuenta para algo. Cuenta mucho, dijo Zack seriamente. Se necesita coraje para empezar de nuevo sola. Hice lo mismo cuando vine a California. Soy de Wyoming originalmente. Trabajé en el rancho de mi tío allí después de que mis padres murieron, pero él lo vendió el año pasado. Decidió mudarse al este para vivir con su hija. Yo quería quedarme en el oeste, así que me dirigí al sur. Encontré trabajo en el WJA. El dueño es un buen hombre, salarios justos, condiciones decentes. No es una solución permanente, pero funciona por ahora. ¿Qué es una solución permanente?, preguntó Delilah, curiosa a pesar de sí misma. Zack guardó silencio por un momento, sus dedos rodeando su taza de café. Tener mi propio terreno algún día, supongo. Nada grande, solo tierra suficiente para criar algo de ganado. Quizás cultivar algunas cosechas. Tener un hogar de verdad en lugar de una litera en una habitación compartida. Construir algo que dure, algo que signifique algo. Suena como un buen sueño, dijo Delilah. ¿Y usted?, preguntó Zack. ¿Cuál es su sueño, señorita Waters? Nadie le había preguntado eso en tanto tiempo que Delilah tuvo que pensarlo. Seguridad, supongo, dijo finalmente. Saber de dónde vendrá mi próxima comida. Tener un techo sobre mi cabeza, del que no tenga que preocuparme por perder. Quizás tener suficiente dinero ahorrado para poder manejar una emergencia sin pánico. No es muy emocionante, pero cuando has tenido hambre y miedo, la simple seguridad empieza a parecer el paraíso. La expresión de Zack se suavizó. Eso no es aburrido en absoluto. Eso es supervivencia, y hay honor en eso. Hablaron durante otra hora. La conversación fluía fácilmente de un tema a otro. Delilah se enteró de que Zack tenía una hermana menor que vivía en Oregón con su esposo, que sabía tocar la armónica, que estaba ahorrando dinero con la esperanza de comprar tierras en los próximos años. Zack se enteró de que Delilah había aprendido a hacer colchas por sí misma. Estudiaba el trabajo de su madre y desmontaba piezas viejas para ver cómo estaban construidas, que le encantaba leer pero rara vez podía permitirse libros, que nunca había estado en el océano a pesar de vivir en California durante medio año. Cuando finalmente salieron del café, la lluvia amenazante había comenzado a caer. Era ligera, pero constante. Zack insistió en acompañar a Delilah de regreso a su habitación sobre la tienda general. Llevaba a su caballo con una mano mientras le ofrecía el brazo con la otra. Ella lo tomó y caminaron juntos bajo la lluvia, sin prisa a pesar de la humedad. En su puerta, Zack se tocó el sombrero. Gracias por la compañía, señorita Waters. Esta ha sido la mejor tarde que he tenido en mucho tiempo. Gracias por la comida, respondió Delilah, y por comprar mis colchas. No tiene idea de cuánto ayuda eso. Quizás necesite otra la próxima semana, dijo Zack, con un toque de picardía en sus ojos. Parece que un hombre nunca puede tener demasiadas colchas. Se alejó a caballo bajo la lluvia, y Delilah subió las escaleras a su pequeña habitación. Sentía una calidez en el pecho que no tenía nada que ver con el estofado. Se dijo a sí misma que no le diera demasiada importancia, que Zack era solo un hombre amable ayudando a alguien necesitado. Pero mientras yacía en la cama esa noche, se encontró sonriendo al techo. Recordaba la forma en que sus ojos se arrugaban cuando sonreía, el retumbar de su risa, la suave fuerza en sus manos callosas.
Fiel a su palabra, Zack apareció el sábado siguiente. Esta vez, Delilah tenía una colcha en tonos de rojo y dorado, un patrón de cabaña de troncos que le había llevado la mayor parte de la semana a completar. El tiempo era mejor, fresco y despejado, y la calle principal bullía de compradores de sábado. Zack se abrió paso entre la multitud como un barco a través del agua, dirigiéndose directamente a su carro. Señorita Waters, dijo, y el placer en su voz hizo que su corazón diera un vuelco. ¿Qué belleza ha creado esta semana? Ella le mostró la colcha de cabaña de troncos. Le señaló la forma en que el patrón creaba una ilusión de profundidad, de luces y sombras jugando sobre la tela. Zack escuchó atentamente, haciendo preguntas sobre su proceso. Estaba genuinamente interesado en el arte involucrado. Cuando ella dijo su precio, $10 esta vez, él pagó sin dudarlo y añadió $2 extra. No tiene que seguir haciendo eso, protestó Delilah, aunque sus dedos se cerraron agradecidos alrededor del dinero. Sé que no tengo que hacerlo, dijo Zack. Quiero hacerlo. Su trabajo vale más de lo que está cobrando, señorita Waters. Cualquiera con ojos puede verlo. Si eso fuera cierto, tendría más clientes, dijo Delilah, incapaz de ocultar la amargura en su voz. Usted es la única persona que me ha comprado en semanas. Zack frunció el ceño. ¿Es así? Bueno, eso es porque la gente de por aquí no reconoce la calidad cuando la ve. O tal vez sí, y son demasiado tacaños para pagar lo que vale. O quizás simplemente no confían en la extraña del pueblo, dijo Delilah en voz baja. Soy una forastera aquí, Zack. La gente no me conoce, no conoce a mi gente. ¿Por qué deberían comprarme a mí cuando pueden comprarle a alguien cuya familia ha estado aquí por generaciones? Porque sus colchas son mejores, dijo Zack simplemente. Y si no pueden ver eso, son unos tontos. Su feroz defensa de su trabajo hizo que algo brillara cálido dentro del pecho de Delilah. Apenas me conoce, señaló ella. ¿Cómo sabe que no soy una sinvergüenza que vende productos robados? ¿Lo es? Preguntó Zack, con la diversión bailando en sus ojos ámbar. No. Entonces ahí lo tiene. Además, confío en mis instintos sobre las personas. Y mis instintos dicen que usted es una de las almas más genuinas que he conocido. Almorzaron juntos de nuevo, esta vez en un pequeño restaurante que servía pollo con dumplings. La conversación se reanudó donde la habían dejado la semana anterior, como si no hubiera pasado el tiempo. Delilah se encontró riendo más de lo que había reído en meses. Se deleitaba con las historias de Zack sobre la vida en el rancho, el ganado arisco y los peones aún más ariscos, los paseos al amanecer por el valle, y el duro y satisfactorio trabajo de cuidar el ganado y la tierra. Debería venir a verlo alguna vez, dijo Zack mientras tomaban café. El rancho, quiero decir, es un campo precioso por allí, colinas ondulantes y buena hierba. La esposa del dueño tiene un jardín que la haría llorar. Flores y verduras. Me gustaría, dijo Delilah, y lo decía en serio. ¿Qué tal el próximo domingo?, sugirió Zack. Tengo el día libre. Podría venir a buscarla, mostrarle los alrededores. Podríamos preparar un picnic, pasar el día. Delilah dudó. Un picnic, un día entero juntos. Eso era más que una amistad casual. Eso era un cortejo o algo parecido. Pero la mirada esperanzada en los ojos de Zack hizo imposible negarse. Sí, dijo ella, me gustaría mucho. La semana hasta el domingo pasó lentamente. Delilah trabajó en una nueva colcha, pero su mente seguía divagando hacia Zack, hacia la próxima excursión. Se dijo a sí misma que mantuviera sus expectativas razonables. Zack era amable con ella, sí, y parecía disfrutar de su compañía. Pero eso no significaba que estuviera interesado en algo más que una amistad. Probablemente sentía lástima por ella. La costurera luchadora tratando de abrirse camino en un pueblo desconocido. Pero cuando llegó el domingo y lo vio llegar a la tienda general, recién afeitado y vistiendo lo que claramente era su mejor ropa, pantalones de mezclilla limpios y una camisa planchada, su corazón insistió en tener esperanza. Había traído una yegua mansa para que ella montara, prestada del rancho, explicó. Una criatura de carácter dulce llamada Daisy, que no le daría ningún problema.
Salieron juntos del pueblo, en dirección norte hacia el rancho Doble J. Era una hermosa mañana de noviembre, el aire fresco y limpio, el cielo de un azul brillante, sin nubes. El Valle del Pájaro se extendía a su alrededor. Los campos estaban listos para el descanso invernal. Las montañas distantes montaban guardia sobre la tierra fértil. Zack señaló puntos de referencia mientras cabalgaban, contando historias sobre la zona. Era un excelente guía, conocedor y entusiasta, y Delilah se encontró relajándose al ritmo del paseo. El suave balanceo de Daisy, el calor del sol en su rostro. El rancho Doble J era impresionante. Una operación en expansión con una gran casa principal, varios graneros y millas de pastos cercados donde el ganado pastaba pacíficamente. Zack le mostró los alrededores con evidente orgullo. Le presentó a algunos de los otros peones, todos los cuales lo trataban con una camaradería fácil que hablaba de respeto y amistad genuina. Comieron su almuerzo de picnic en una colina con vistas al rancho, sentados en una manta que Zack había traído. Había empacado pan y queso, manzanas del huerto del rancho y galletas que la cocinera del rancho había enviado. Comieron lentamente, hablando y riendo. Y Delilah no podía recordar la última vez que se había sentido tan contenta, tan en paz con el mundo. «Tengo una confesión que hacer», dijo Zack mientras terminaban las últimas manzanas. Realmente no necesitaba 3 colchas. Una habría sido suficiente. El corazón de Delilah comenzó a latir con fuerza. «Oh, compré esa primera colcha porque era hermosa y porque sí necesitaba algo más cálido para el invierno», continuó Zack. Sus ojos estaban fijos en el ganado distante en lugar de en ella. «Pero volví la segunda semana porque quería volver a verla, y la tercera semana, por la misma razón, las colchas eran solo una excusa». «Ya veo», dijo Delilah en voz baja, apenas atreviéndose a respirar. «Sé que no nos conocemos desde hace mucho», dijo Zack, finalmente girándose para encontrar su mirada. «Pero no puedo dejar de pensar en usted, Delilah. Está en mi mente desde el momento en que me despierto hasta que me duermo por la noche. Admiro su fuerza, su talento, su determinación para sobrevivir contra las adversidades. Y más allá de eso, simplemente disfruto de su compañía más que la de nadie que haya conocido». La garganta de Delilah se sentía apretada. «Yo también pienso en usted», admitió. «Toda la semana trabajo en colchas y me pregunto si volverá, si la volveré a ver. Y luego llega el sábado y ahí está. Y es como si el sol saliera después de días de lluvia». Zack tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «Me gustaría cortejarla como es debido, señorita Delilah Waters, si usted me lo permite». «Sí», dijo Delilah, su voz apenas un susurro. «Me gustaría mucho permitirlo». Él apretó su mano suavemente y se sentaron allí en la cima de la colina mientras el sol de la tarde viajaba lentamente por el cielo. Hablaron de todo y de nada. Construyeron los cimientos de algo que se sentía enorme, aterrador y maravilloso a la vez. Las semanas que siguieron cayeron en un patrón que se convirtió en lo más destacado de la existencia de Delilah. Cada sábado, Zack llegaba a Watsonville y compraba cualquier colcha que ella hubiera completado esa semana, sin importar si realmente la necesitaba. La creciente pila de colchas en su rincón del barracón se convirtió en una broma recurrente entre los otros peones. Pero Zack soportaba sus burlas con buen humor. Cada domingo, si el tiempo lo permitía, recogía a Delilah y pasaban el día juntos. Cabalgaban por el valle, exploraban el campo, hablaban durante horas sobre sus pasados, sus sueños, la vida que cada uno quería construir. Pero no todo fue fácil. A medida que noviembre daba paso a diciembre, la situación financiera de Delilah se volvió cada vez más grave. Las compras de Zack la mantenían alimentada, pero él era su único cliente. Y ella sabía que no podía depender de eso para siempre. El alquiler de su habitación seguía subiendo. El propietario se dio cuenta de que no tenía a dónde ir. Sus suministros de tela disminuyeron e incluso los retazos que podía mendigar o comprar se estaban volviendo escasos. Un sábado a mediados de diciembre, Zack llegó y la encontró llorando en silencio junto a su carro. La última colcha estaba extendida ante ella. Era una colcha de Navidad, con rojos, verdes y dorados dispuestos en un festivo patrón de estrella.
Pero Delilah no tenía espíritu para la festividad. ¿Qué pasa?, preguntó Zack de inmediato, desmontando y acercándose a su lado. El propietario me subió el alquiler de nuevo, dijo Delilah, secándose los ojos con el dorso de la mano. Lo duplicó. De hecho, dice que si no puedo pagar, tengo que irme para fin de año. Esa serpiente, gruñó Zack, ¿puede siquiera hacer eso? Puede hacer lo que quiera. Es su propiedad, dijo Delilah miserablemente. Y no tengo a dónde ir. Ya busqué. Zack, no hay otras habitaciones disponibles en el pueblo, al menos ninguna que pueda pagar. Y sin una habitación, no tengo dónde trabajar, no tengo dónde hacer mis colchas. Zack guardó silencio por un largo momento, su mandíbula trabajando mientras pensaba. Luego dijo, «Cásate conmigo». La cabeza de Delilah se levantó de golpe. «¿Qué?» «Cásate conmigo», repitió Zack, tomando ambas manos de ella entre las suyas. «Sé que es repentino. Sé que solo llevamos un mes y pico de cortejo. Pero Delilah, te amo. Te he amado desde ese primer día. Cuando estabas ahí de pie tratando de ocultar cuánta hambre tenías, cuán desesperada estabas, pero aún manteniendo la cabeza alta con dignidad. Cásate conmigo y nunca tendrás que preocuparte por el alquiler o las comidas. ¿O de dónde vendrá tu próxima colcha? Cásate conmigo y pasaré cada día de mi vida asegurándome de que te sientas segura, protegida y amada. El corazón de Delilah latía tan fuerte que pensó que podría salírsele del pecho. Zack, no puedo pedirte que hagas eso. Apenas sobrevivo, no tengo nada que aportar a un matrimonio excepto deudas y problemas. Te tienes a ti misma, dijo Zack ferozmente. Eso es todo, Delilah. Tú lo eres todo. Y no me lo estás pidiendo. Te lo estoy ofreciendo. Te lo estoy suplicando. De hecho, por favor, di que sí. Cásate conmigo. ¿Y tus sueños?, preguntó Delilah, con lágrimas corriendo por su rostro ahora. Tus planes de ahorrar dinero y comprar tierras. Si mantienes a una esposa, eso llevará más tiempo. Entonces llevará más tiempo, dijo Zack simplemente. Prefiero pasar años extra trabajando hacia ese sueño contigo a mi lado que lograrlo antes y solo. Además, quizás juntos podamos hacerlo más rápido. Tus colchas generan dinero. Quizás podamos venderlas en pueblos más grandes, encontrar mejores mercados. Tienes talento, Delilah. Con el apoyo adecuado, las oportunidades adecuadas, podrías construir un verdadero negocio. Era demasiado rápido. Y sin embargo, Delilah se encontró queriendo decir que sí con cada fibra de su ser. Amaba a Zack. Se dio cuenta en algún momento de las últimas semanas. Se había enamorado completa e irrevocablemente de este vaquero amable y honesto. Él vio valor en ella cuando el resto del mundo parecía decidido a pasarla por alto. Te amo, dijo, las palabras saliendo de sus labios como una confesión y una oración. No planeaba hacerlo, no creí que pudiera, pero lo hago. Te amo, Zachariah Jensen. Entonces, cásate conmigo, dijo Zack, sus ojos ámbar ardiendo con intensidad. Cásate conmigo, Delilah Waters, y déjame amarte por el resto de nuestras vidas. Sí, susurró Delilah, sí, me casaré contigo. Zack soltó un grito de alegría que hizo girar cabezas por toda la calle principal. Levantó a Delilah y la hizo girar. Ambos reían y lloraban al mismo tiempo. Cuando la bajó, la besó por primera vez. Un beso que fue tierno y feroz y lleno de promesas. Se casaron 3 días después. El pastor del pueblo ofició una ceremonia sencilla con 2 de los compañeros de rancho de Zack como testigos. Delilah usó su mejor vestido, un simple algodón azul que había remendado tantas veces que las costuras eran más hilo que tela original. Zack usó la misma camisa planchada que había usado en su primer picnic. Su cabello estaba cuidadosamente peinado y su rostro bien afeitado. Pronunciaron sus votos con voces que temblaban de emoción. Prometieron amarse y honrarse mutuamente a través de cualquier prueba que la vida pudiera traer. El dueño del rancho, un hombre llamado Thomas Jacobson, les dio permiso para usar una pequeña cabaña sin usar en el borde de la propiedad del rancho. No era mucho, solo 2 habitaciones y una chimenea, pero era suya.
Zack y Delilah pasaron su noche de bodas allí. Hicieron el amor por primera vez en la cama chirriante que Zack había limpiado. Estaban bajo colchas que Delilah había cosido con sus propias manos. No puedo creer que esto sea real, susurró Delilah mientras yacían enredados después. Los brazos de Zack la rodeaban con seguridad. Que estoy aquí, segura y cálida contigo. Es real, murmuró Zack contra su cabello. Y es para siempre. Te lo prometo, Delilah. Lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntos. La vida en el rancho fue más dura de lo que Delilah había esperado, pero también mejor. Se despertaba antes del amanecer cada día para prepararle el desayuno a Zack antes de que él saliera a trabajar. La cabaña estaba fría por las mañanas. Aprendió a encender el fuego rápidamente para preparar las comidas en la pequeña estufa. Lo hacía con una eficiencia nacida de la práctica. Mientras Zack trabajaba, Delilah cosía. Instaló sus materiales de costura en la segunda habitación de la cabaña, la que tenía la mejor luz, y trabajó constantemente durante los días. Zack había tenido razón sobre encontrar mejores mercados para sus colchas. Comenzó a llevar sus piezas terminadas a los pueblos vecinos en sus días libres, a comunidades más grandes donde la gente tenía más dinero para gastar en lujos. La noticia comenzó a extenderse sobre la talentosa costurera del rancho Doble Hato, y pronto Delilah tuvo más pedidos de los que podía cumplir. Subió sus precios y los pedidos seguían llegando. Llegó la Navidad, la primera como pareja casada. Tenían poco dinero para regalos. Pero Zack le talló a Delilah una hermosa caja de costura con intrincados patrones en la tapa. Y Delilah le hizo un chaleco acolchado que podía usar mientras trabajaba en el frío. Asistieron al servicio de Navidad en el pueblo, sentados juntos en el último banco. Y Delilah se maravilló de lo diferente que se sentía. Ya no era la mujer desesperada y solitaria que había sido solo un mes atrás. El invierno se intensificó, y con él llegaron los desafíos. Una ola de frío en enero mató a varias cabezas de ganado y el rancho luchó con las pérdidas. Los salarios de Zack se redujeron temporalmente mientras el dueño intentaba recuperarse del golpe financiero. Pero las ventas de colchas de Delilah se mantuvieron estables y sus ingresos ayudaron a mantenerlos alimentados y calientes. Se enorgullecía de contribuir, de ser una socia en lugar de una carga. En febrero, Delilah se dio cuenta de que estaba embarazada. Lo había sospechado durante algunas semanas, pero cuando finalmente lo confirmó con el médico del pueblo, la realidad la golpeó con una fuerza abrumadora. Iba a ser madre. Después de perder a toda su familia, después de pensar que podría terminar sola para siempre, iba a tener un hijo con el hombre que amaba. Se lo dijo a Zack esa noche cuando llegó a casa del trabajo. Estaba exhausto y cubierto de barro por arrear ganado bajo una lluvia de primavera. Él se quedó de pie, goteando en la puerta mientras ella pronunciaba las palabras. Y de repente, cruzó la habitación, la levantó y la hizo girar. Igual que cuando ella aceptó casarse con él. Vamos a tener un bebé, repetía él, con asombro en su voz. Delilah, vamos a tener un bebé. Así es, confirmó ella, riendo entre lágrimas de felicidad. ¿Estás contento? Contento. Zack la bajó suavemente como si fuera de cristal. Delilah, soy el hombre más feliz del mundo. Después de eso se volvió absurdamente protector. Intentaba evitar que levantara algo más pesado que una taza de té. Se preocupaba cada vez que pasaba largas horas cosiendo. Delilah tuvo que recordarle repetidamente que el embarazo no era una enfermedad, que las mujeres habían tenido bebés y trabajado al mismo tiempo desde el principio de los tiempos. Pero su preocupación venía del amor, y no podía enfadarse de verdad con él. Llegó la primavera, tiñendo el valle de verde y dorado con nuevo crecimiento. El rancho se recuperó de las pérdidas invernales, y los salarios completos de Zack fueron restaurados. El vientre de Delilah creció con su hijo, y tuvo que ajustar su ritmo de costura para adaptarse a su cuerpo cambiante. Pero los pedidos seguían llegando y ella seguía trabajando, impulsada por la necesidad de contribuir, pero también por un amor genuino por su oficio. En mayo, Thomas Jacobson llamó a Zack a su oficina. Delilah esperó ansiosamente su regreso, preocupada de que algo estuviera mal.
Pero cuando Zack irrumpió por la puerta de la cabaña, su rostro brillaba de emoción. «Nos va a vender tierra», anunció Zack, las palabras saliendo a borbotones. «Jacobson nos va a vender 20 acres en el extremo sur de la propiedad. Dice que ha estado impresionado con mi trabajo, con tu negocio de colchas, con cómo nos hemos comportado este último año. Está dispuesto a vendérnosla a un precio que podemos pagar. Nos dejará pagar a plazos. Delilah, podemos construir nuestra propia casa. Podemos empezar nuestro propio rancho». Las manos de Delilah volaron a su boca. «¿De verdad, realmente dijo eso?» «Por mi honor», dijo Zack, acercándose a ella y tomando sus manos. Dijo, «Cualquier hombre que trabaje tan duro como yo y cualquier mujer que construya un negocio, estando embarazada, merece la oportunidad de poseer su propio pedazo del mundo». «¿Qué dices, Delilah? ¿Deberíamos hacerlo?» «Sí», dijo Delilah sin dudarlo. «Oh, Zack, sí, absolutamente sí». Pasaron el verano planeando y ahorrando, trabajando más duro que nunca. Zack continuó su trabajo en el rancho mientras también comenzaba a despejar su tierra en su tiempo libre. Marcaba dónde construirían su casa, dónde criarían su propio ganado. Delilah cosía con un enfoque determinado. Sus colchas ahora se vendían a clientes tan lejanos como San Francisco. Damas adineradas que pagaban precios premium por su intrincado trabajo. A finales de agosto, con el calor del verano golpeando el valle, Delilah se puso de parto. La esposa del dueño del rancho, Martha Jacobson, vino a ayudar junto con el médico del pueblo. Fue un parto largo y difícil que duró toda la noche y hasta el día siguiente. Zack caminaba de un lado a otro fuera de la cabaña, casi frenético de preocupación, hasta que finalmente escuchó el llanto agudo y enojado de un recién nacido. Martha salió de la cabaña con una sonrisa. «Tienes un hijo», anunció, «y tu esposa está preguntando por ti». Zack se apresuró a entrar y encontró a Delilah recostada en la cama, exhausta pero radiante. Sostenía un pequeño bulto envuelto en una suave colcha azul que había hecho especialmente para este momento. Ella levantó la vista cuando él entró y el amor en sus ojos le cortó la respiración. «Conoce a tu hijo», dijo en voz baja. Zack se acercó con cuidado, sentándose en el borde de la cama y mirando a la persona increíblemente pequeña en los brazos de Delilah. El bebé tenía el pelo oscuro y una cara roja y arrugada. Y Zack pensó que era lo más hermoso que había visto en su vida. «¿Cómo deberíamos llamarlo?», preguntó Delilah. Habían discutido nombres durante meses, yendo y viniendo con varias opciones. Pero al mirar a su hijo ahora, solo un nombre le pareció correcto a Zack. «Samuel», dijo, «por tu hermano, para que una parte de tu familia siga viva». Los ojos de Delilah se llenaron de lágrimas. «¿Estás seguro?» «Estoy seguro», dijo Zack, tocando la diminuta mano del bebé con un dedo. «Samuel Jensen, ¿qué te parece? ¿Le queda bien?» «Es perfecto», susurró Delilah. Samuel era un bebé sano con pulmones fuertes y una personalidad insistente. Convirtió su tranquila cabaña en un lugar de ruido y actividad constantes. Exigía ser alimentado cada pocas horas y protestaba enérgicamente cada vez que algo no le gustaba. Pero Delilah nunca había sido más feliz. A pesar del agotamiento, a pesar de los desafíos de cuidar a un bebé mientras intentaba mantener su negocio de colchas, se sentía completa de una manera que nunca antes había sentido. Zack era un padre devoto. Volvía a casa cada noche ansioso por sostener a su hijo. Ayudaba con las tomas nocturnas. Le daba a Delilah descansos para que pudiera dormir o trabajar. Navegaron juntos los desafíos de la nueva paternidad, aprendiendo sobre la marcha. Se apoyaron mutuamente en los momentos difíciles. Para cuando Samuel tenía 6 meses, habían ahorrado suficiente dinero para comenzar a construir su casa en la tierra que estaban comprando a Jacobson. Sería pequeña al principio, solo 3 habitaciones, pero sería suya. Zack y varios de los otros peones trabajaron en ella durante los fines de semana y las tardes. Levantaron paredes y colocaron vigas. Delilah ayudaba cuando podía, sosteniendo a Samuel en su cadera mientras le pasaba herramientas a Zack o llevaba agua a los trabajadores. Se mudaron a la nueva casa en un fresco día de octubre.
exactamente un año después de que Zack comprara por primera vez una colcha del carro de Delilah en la calle principal. De pie en su propia casa, viendo a Zack colgar la primera colcha que había comprado en la pared de su dormitorio. Delilah se sintió abrumada por la gratitud por lo lejos que habían llegado. ¿Recuerdas ese día?, preguntó Zack, notando que lo estaba observando. Cuando te vi por primera vez vendiendo colchas. Recuerdo que pensé que eras el hombre más guapo que había visto en mi vida, admitió Delilah. Y estar tan agradecida cuando compraste esa colcha sin intentar regatear el precio. Recuerdo que pensé que la colcha era hermosa, pero la mujer que la vendía lo era aún más, dijo Zack, acercándose para abrazarla por detrás. Los dos miraban juntos la colcha expuesta. Recuerdo volver al rancho y no poder dejar de pensar en ti, en tus ojos y tu coraje, y en la forma en que te comportabas con tanta dignidad, a pesar de estar claramente luchando. Sabía que tenía que volver a verte. Así que inventaste que necesitabas más colchas, dijo Delilah, apoyándose en su pecho. Absolutamente, confirmó Zack. La mejor decisión que he tomado, además. Bueno, la segunda mejor. La mejor fue convencerte de que te casaras conmigo. Samuel eligió ese momento para empezar a quejarse desde su cuna en la esquina, y se separaron para atender a su hijo. Pero mientras Delilah alimentaba al bebé y Zack preparaba la cena en la cocina de su propia casa, ella sintió una satisfacción tan profunda que era casi abrumadora. Esto era lo que había soñado durante aquellos días desesperados, vendiendo colchas en el pueblo. Aunque no se había atrevido a esperar algo tan perfecto. Seguridad, sí, pero también amor. Un hogar, pero también una familia. Un futuro que se extendía brillante y prometedor ante ella. Los años pasaron y su pequeño rancho creció. Zack formó un modesto rebaño de ganado, suficiente para generar ingresos estables. El negocio de colchas de Delilah se expandió hasta que tuvo que contratar a 2 mujeres del pueblo para que la ayudaran a cumplir con los pedidos. Añadieron habitaciones a su casa según fue necesario. Crearon un espacio de trabajo adecuado para la costura de Delilah y un dormitorio más grande para su creciente familia. Cuando Samuel tenía 3 años, dieron la bienvenida a una hija a la que llamaron Grace. Era una bebé plácida, que era lo opuesto a Samuel en temperamento. Se contentaba con yacer en silencio, observando el mundo a su alrededor con serios ojos oscuros. 2 años después de Grace, llegó otro hijo, Thomas, llamado así por el dueño del rancho que les había dado su comienzo. Thomas fue un niño salvaje desde el principio. Gateaba y trepaba antes de poder caminar correctamente. Daba a sus padres sustos de muerte con regularidad con sus intrépidas aventuras. A pesar de todo, Delilah siguió haciendo colchas y Zack siguió construyendo su rancho. Trabajaban como socios en todo. Tomaban decisiones juntos, se apoyaban en los desafíos y celebraban los éxitos juntos. Algunos años fueron más difíciles que otros. Una sequía en 1881 casi los arruina. Los obligó a vender la mitad de su ganado solo para sobrevivir, pero resistieron, y cuando las lluvias finalmente llegaron, reconstruyeron. Para 1885, su rancho era una de las operaciones más respetadas del valle. El ganado de Zack era conocido por su calidad, y las colchas de Delilah eran famosas en toda California y más allá. Había comenzado a dar clases de costura en el pueblo. Transmitía sus habilidades a otras mujeres y sentía una profunda satisfacción al ayudar a otras a aprender a mantenerse por sí mismas a través de su oficio, tal como ella lo había hecho. En su 10º aniversario de bodas, Zack llevó a Delilah de regreso a la colina donde le había dicho por primera vez que la amaba, donde le había pedido que la cortejara como es debido. Dejaron a los niños con Martha Jacobson, quien los adoraba como una abuela, y cabalgaron hacia el rancho Doble J al final de la tarde. El valle se extendía ante ellos, tal como lo había hecho una década atrás, dorado bajo la luz del otoño. Se sentaron en una manta y comieron una comida sencilla de pan, queso y manzanas como en su primer picnic. ¿Recuerdas lo que dije aquí?, preguntó Zack mientras veían al sol comenzar su lento descenso hacia el horizonte. Dijiste que querías cortejarme, recordó Delilah, que no podías dejar de pensar en mí.
Todavía no puedo, dijo Zack tomando su mano. 10 años, 3 hijos, una casa, un rancho, y todavía pienso en ti desde el momento en que me despierto hasta que me duermo. Todavía te amo más de lo que creía posible amar a otra persona. Yo también te amo, dijo Delilah, apretando su mano. Me salvaste la vida, Zack. Estaba tan cerca de rendirme cuando entraste en ella. Casi me había convencido de que estaba destinada a luchar sola para siempre. Y entonces apareciste tú, comprando colchas que no necesitaba solo como excusa para hablar conmigo. El mejor dinero que he gastado, dijo Zack. Incluso si los otros peones todavía me molestan por tener suficientes colchas para abrir mi propia tienda. Rieron juntos, y Delilah apoyó la cabeza en el hombro de Zack mientras veían al sol pintar el cielo en tonos de naranja, rosa y dorado. Fue un momento perfecto, un pequeño remanso de paz en sus ajetreadas vidas, y Delilah lo atesoró. Los niños crecieron, como lo hacen los niños. Samuel demostró haber heredado el talento artístico de su madre, aunque su medio era el dibujo en lugar de la costura. Pasaba horas dibujando el ganado, el paisaje, a sus hermanos. Creaba hermosas imágenes que Delilah conservaba con cuidado. Grace desarrolló un amor por los animales. Recogía a toda criatura callejera que podía encontrar y los cuidaba hasta que se recuperaban con paciente dedicación. Thomas quería ser un vaquero como su padre. Seguía a Zack a todas partes siempre que era posible, imitando sus movimientos y gestos. En 1888, cuando Samuel tenía 12 años, Grace 9 y Thomas 7, Delilah se dio cuenta de que estaba embarazada de nuevo. Fue una sorpresa, ya que pensaba que sus años de maternidad habían quedado atrás, pero no una no deseada. Zack estaba encantado con la perspectiva de otro hijo, y los niños mayores estaban emocionados por un nuevo hermanito. Sin embargo, el embarazo fue más difícil que los anteriores. Delilah estaba cansada todo el tiempo y se sentía mal con frecuencia. El médico le aconsejó reposo, pero siempre había trabajo que hacer, pedidos que cumplir, niños que cuidar. Siguió adelante, decidida a no dejar que su malestar la detuviera. A principios de la primavera de 1889, Delilah dio a luz a 2 niñas gemelas. El médico no se había dado cuenta de que había 2 bebés, y su llegada causó un gran revuelo. Las llamaron Rose y Lily, pequeñas flores perfectas que parecían idénticas, excepto que Rose tenía una pequeña marca de nacimiento en el hombro izquierdo. Con 5 hijos y un negocio en crecimiento, la vida se volvió más caótica que nunca. Pero era un buen caos, del tipo que proviene de la abundancia en lugar de la desesperación. La casa siempre estaba llena de ruido y risas, niños entrando y saliendo, amigos de visita, peones del rancho que pasaban a probar la comida de Delilah, que se había vuelto legendaria en la zona. Zack expandió el rancho de nuevo, comprando más tierras a Jacobson, quien estaba envejeciendo y reduciendo lentamente su propia operación. Para 1892, el rancho Jensen era más grande que el J. Zack empleaba a varios peones propios, pero nunca olvidó dónde había comenzado. Pagaba a sus trabajadores salarios justos y los trataba con el mismo respeto que Jacobson le había mostrado. El negocio de colchas de Delilah también evolucionó. Pasaba menos tiempo en encargos individuales y más en la enseñanza. Daba clases regulares que atraían a mujeres de todo el estado. Escribió un libro sobre técnicas de costura que fue publicado por una editorial de San Francisco y se vendió de manera constante. El dinero de su trabajo se destinó a ahorros e inversiones, construyendo seguridad para el futuro de su familia. En una cálida tarde de verano de 1895, Zack y Delilah se sentaron en el porche de su casa, viendo el atardecer sobre sus tierras. Los niños estaban adentro haciendo tareas y deberes. Sus voces se escuchaban a través de las ventanas abiertas. Samuel, ahora con casi 17 años, se preparaba para asistir a la universidad en San Francisco. Sería el primero en cualquiera de sus familias en hacerlo. Grace había anunciado su intención de convertirse en veterinaria, un objetivo inusual para una mujer joven, pero que sus padres apoyaban de todo corazón.
Thomas trabajaba junto a su padre en el rancho, habiendo declarado su intención de quedarse y dirigir la operación algún día. Las gemelas, ahora de 6 años, eran salvajes e imaginativas, metiéndose constantemente en travesuras juntas. Hace 20 años estaba vendiendo colchas en un carro, preguntándome si sobreviviría al invierno, dijo Delilah en voz baja. A veces apenas puedo creer que esta sea mi vida ahora. Yo sí lo creo, dijo Zack tomando su mano, porque te he visto construirla pieza por pieza, como una de tus colchas. Cada decisión, cada día difícil, cada momento de coraje, todos se unieron para crear esto. Lo construimos nosotros, corrigió Delilah, juntos. No podría haber hecho nada de esto sin ti, Zack. Me diste una base sobre la cual construir cuando no tenía nada. Creíste en mí cuando apenas creía en mí misma. Nos salvamos mutuamente, dijo Zack simplemente. Estaba a la deriva antes de conocerte, solo trabajando día a día sin un propósito real. Me diste algo por lo que trabajar, alguien con quien construir una vida. Todo lo bueno en mi vida se remonta a ese día, cuando te vi de pie junto a ese carro con la colcha azul y dorada. Se sentaron en un cómodo silencio por un rato, con las manos entrelazadas. Vieron el cielo pasar de azul a púrpura y a un profundo índigo. Las estrellas comenzaron a aparecer, las mismas estrellas que los habían vigilado a través de cada prueba y triunfo de las últimas 2 décadas. ¿Todavía haces colchas solo para ti?, preguntó Zack. No para vender o para estudiantes, sino solo porque quieres. A veces, dijo Delilah. He estado trabajando en una, de hecho. Es una colcha de recuerdos. Incorpora telas de momentos importantes de nuestra vida. Un trozo del vestido de mi madre que traje de Nevada. Un retazo de la camisa que usaste cuando me propusiste matrimonio. Trozos de la ropa de bebé de los niños. Tela del vestido que usé en la graduación de Samuel. Todo cosido en un patrón. ¿Puedo verla cuando esté terminada? Lo prometo, dijo Delilah. Todavía no está lista. Completó la colcha de recuerdos ese otoño y la colgó en su dormitorio. Un hermoso testimonio de su vida compartida. Cubría su cama con un derroche de colores y texturas. Cada pieza contaba una historia. Cada puntada guardaba un recuerdo. Zack a veces pasaba las manos sobre ella, identificando diferentes telas y recordando los momentos que representaban. El cambio de siglo trajo cambios. Samuel se graduó de la universidad y aceptó un puesto como instructor de arte en una escuela de Sacramento, aunque visitaba su casa a menudo. Grace se fue a la Universidad de Veterinaria, una de las pocas mujeres en su programa. Thomas se casó con una dulce chica del pueblo llamada Elizabeth, y comenzaron su propia familia en una casa que Zack y Delilah construyeron para ellos en el otro lado de la propiedad del rancho. Las gemelas se convirtieron en hermosas jóvenes, diferentes en personalidad, pero inseparables en afecto. Rose era la más tranquila de las dos, estudiosa y reflexiva, mientras que Lily era extrovertida y aventurera. Ambas aprendieron a hacer colchas de su madre y ambas mostraron un talento considerable para el oficio. Zack y Delilah envejecieron juntos. Su cabello se volvió gris, sus rostros se llenaron de arrugas por años de risas, trabajo duro y sol. Pero Zack todavía miraba a Delilah con la misma calidez que había mostrado ese primer día en Watsonville. Y Delilah todavía sentía que su corazón daba un vuelco cuando Zack entraba en una habitación. En 1905, en un claro día de otoño, muy parecido al día en que se conocieron, Delilah estaba de pie en la sala principal de su casa, rodeada de colchas. Habían pasado 30 años desde que Zack compró por primera vez una colcha de sus manos desesperadas. 30 años desde que comenzó a volver semana tras semana hasta que ella aceptó casarse con él. La casa estaba llena de familia, hijos y nietos aquí para celebrar su aniversario. 30 años, le dijo Delilah a Zack mientras estaban juntos ante la reunión. A veces parece una eternidad, y a veces parece que no ha pasado nada de tiempo. Una eternidad no sería suficiente, dijo Zack, acercándola. Tomaría 1000 años contigo, y aún querría más. Sus hijos y nietos gimieron con buen humor ante la muestra de afecto, pero Delilah vio el amor en sus ojos. Este era su legado.
Esta familia construida sobre una base de colchas, persistencia y un amor que se negó a rendirse incluso cuando las cosas se pusieron difíciles. Esa noche, después de que la fiesta terminara y los invitados se fueran a casa, Zach y Delilah yacían en la cama bajo la colcha de recuerdos, envueltos en los brazos del otro. Gracias, susurró Delilah en la oscuridad. ¿Por qué?, preguntó Zach. Por comprar esa colcha, por volver cada semana, por no rendirte conmigo incluso cuando estaba demasiado asustada para esperar algo más que la supervivencia, por amarme. Gracias por decir que sí, respondió Zach, por arriesgarte con un vaquero que se enamoró de una costurera, por construir esta vida conmigo durante cada día de los últimos 30 años. Se durmieron así, abrazados, rodeados por las colchas que los habían unido y la familia que habían construido juntos. Los años continuaron pasando, trayendo alegría y tristeza en igual medida. Perdieron amigos por la edad y la enfermedad. Vieron el mundo cambiar a su alrededor a medida que el nuevo siglo traía automóviles, electricidad y líneas telefónicas a su rincón de California. Pero a pesar de todo, Zach y Delilah permanecieron constantes. Su amor era un punto fijo en un mundo cambiante. Delilah continuó enseñando a hacer colchas hasta los 70 años, aunque tuvo que reducir el número de clases ya que la artritis dificultaba la costura fina. Zach finalmente se retiró del trabajo activo en el rancho a los 75 años. Entregó las operaciones diarias a Thomas, aunque todavía salía a revisar el ganado la mayoría de los días. No podía renunciar por completo al trabajo que había definido gran parte de su vida. En una mañana de primavera de 1915, Delilah se despertó temprano y fue a su cuarto de costura. Se sintió impulsada por un repentino deseo de crear una colcha más. Trabajó en ella durante semanas, sus viejas manos moviéndose lenta pero seguramente, creando una obra maestra final. Era una colcha diferente a cualquiera que hubiera hecho antes, abstracta y emocional. Usaba cada técnica de costura que había aprendido o desarrollado a lo largo de su vida. Contaba la historia de una chica que lo había perdido todo y lo había encontrado todo, de un amor que había perdurado a través de décadas, de una vida bien vivida. Cuando la terminó, se la mostró a Zach. Él la miró durante mucho tiempo, con lágrimas corriendo por su rostro curtido. Es perfecta, dijo. Igual que tú, igual que nuestra vida juntos. Quería que fuera para las gemelas, dijo Delilah, para que la compartan, para que la pasen a sus hijos, para que nuestra historia continúe incluso después de que nos hayamos ido. Nuestra historia nunca terminará realmente, dijo Zach tomando su mano. Vivirá en nuestros hijos, en nuestros nietos, en cada colcha que has hecho y en cada persona a la que has enseñado. Construimos algo que dura, Delilah. Eso es más de lo que la mayoría de la gente puede decir. Celebraron su 40º aniversario en silencio, solo ellos dos. Llevaron un picnic a esa misma colina donde Zach había declarado su amor por primera vez. Era más difícil hacer la subida ahora, sus articulaciones protestaban, pero lo lograron juntos, como habían logrado todo juntos. 40 años, se maravilló Delilah, sentada junto a Zach en la manta. ¿Quién hubiera pensado cuando compraste esa primera colcha que terminaríamos aquí? Yo lo habría pensado, dijo Zach con confianza. Supe desde el momento en que te vi que estabas destinada a ser parte de mi vida. Me tomó algunas semanas convencerte de ello, pero nunca lo dudé ni por un momento. Hombre terco, dijo Delilah con cariño. Mujer terca, respondió Zach con una sonrisa. Estábamos bien emparejados desde el principio. Vieron el atardecer sobre el valle que habían llamado hogar durante 4 décadas, la tierra que habían trabajado, amado y sobre la que habían construido sus vidas. El rancho se extendía debajo de ellos, próspero y pacífico, un testimonio de sus años de trabajo. A lo lejos, podían ver la casa donde Thomas vivía con Elizabeth y sus hijos, el humo saliendo de la chimenea. Más cerca, podían ver su propia casa, las luces comenzando a encenderse a medida que se acercaba la noche. He estado pensando, dijo Zach mientras aparecían las primeras estrellas, sobre el día que te propuse matrimonio. ¿Recuerdas lo que dijiste? Dije que sí, recordó Delilah.
Después de que me convenciste de que no te estaba pidiendo que te sacrificaras por mí, dijiste que querías seguridad, le recordó Zack. Saber de dónde vendría tu próxima comida. Tener un techo del que no te preocuparas por perder. Ese era tu sueño. ¿Lo logramos? Te di eso. Delilah se giró para mirarlo. A este hombre que había sido su compañero durante 40 años de vida, que había envejecido a su lado y la había amado en cada etapa y estación. Su cabello era blanco ahora, su rostro arrugado, su cuerpo no tan fuerte como antes. Pero sus ojos seguían siendo del mismo color castaño ámbar. Todavía la miraban con devoción y ternura. Me diste mucho más que seguridad, dijo Delilah, su voz espesa por la emoción. Me diste un hogar, una familia, un propósito. Me diste amor y compañerismo y el conocimiento de que nunca enfrentaría nada sola de nuevo. Me diste todo, Zack. Todo lo que necesitaba y tanto que ni siquiera sabía que quería. Y tú me diste una razón para levantarme cada mañana, dijo Zack. Una razón para trabajar duro y construir algo duradero. Me diste hijos y nietos, un legado, pero sobre todo, me diste a ti misma, y eso siempre fue suficiente. Eso siempre fue todo. Se besaron mientras las estrellas salían sobre sus cabezas. Dos personas mayores que se amaban tan ferozmente a los 65 y 68 años como lo habían hecho a los 22 y 25. Los años los habían cambiado de muchas maneras, pero no en eso. El amor permaneció constante. Delilah vivió hasta los 73 años, todavía haciendo colchas, todavía enseñando, todavía llenando el mundo de belleza y calidez. Cuando finalmente falleció mientras dormía en una tranquila noche de invierno, estaba en su propia cama, en su propia casa, rodeada de colchas que había hecho y de la familia que había criado, con Zack sosteniendo su mano. Zack la siguió 3 años después. Vivió esos últimos años en silencio en el rancho, cuidando de sus nietos y bisnietos. Se aseguró de que el legado familiar estuviera a salvo. Sus últimas palabras fueron sobre Delilah, sobre el día en que la había visto vendiendo colchas en el pueblo, y supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La familia los enterró uno al lado del otro en una colina con vistas al rancho, bajo un cielo que se extendía amplio y azul sobre ellos. En el funeral, Rose y Lily cubrieron los ataúdes con esa última colcha, la obra maestra que Delilah había creado en sus últimos años. Más tarde, la conservarían con cuidado, pasándola de generación en generación, junto con la historia de una costurera que sobrevivió y un vaquero que la amó, que construyeron una vida y un legado juntos a base de tela, fe y una devoción inquebrantable. El rancho Jensen continuó funcionando durante décadas más, dirigido por Thomas y luego por sus hijos. Cada generación mantuvo los estándares de trabajo duro e integridad que Zack y Delilah habían establecido. La escuela de costura que Delilah había fundado se convirtió en una institución respetada. Enseñó a miles de mujeres a lo largo de los años, proporcionando no solo un oficio, sino un medio de independencia y expresión. Y en salas de estar y dormitorios de toda California, y más allá, las colchas que Delilah había hecho o enseñado a otros a hacer continuaron brindando calidez y belleza. Cada puntada era un pequeño testimonio de una mujer que había vendido colchas para sobrevivir y que terminó construyendo un imperio de amor y arte que sobrevivió a sus años mortales. El pueblo de Watsonville también los recordaba. El pequeño carro donde Delilah había vendido sus primeras colchas fue finalmente donado al museo del pueblo. Se conservó como una pieza de la historia local. Cada año, en el aniversario de su boda, el gremio de costureras realizaba una exposición especial celebrando el trabajo y la enseñanza de Delilah. Su historia se convirtió en una leyenda local, contada y recontada. Inspiró a generaciones de artistas y empresarios, y a cualquiera que alguna vez hubiera comenzado sin nada y se hubiera atrevido a soñar con algo más. Pero quizás el mayor legado fue el más simple: la historia transmitida a través de la familia Jensen, de un amor que comenzó con una colcha y creció hasta dar forma no solo a 2 vidas, sino a docenas y luego a cientos. Los niños crecieron escuchando sobre la bisabuela Delilah, que cosía milagros con retazos de tela.
Sobre el bisabuelo Zack, que compraba colchas que no necesitaba solo para ver sonreír a la mujer que amaba. Aprendieron que la persistencia en el amor y el trabajo podía superar casi cualquier cosa, que construir una vida juntos era el arte más fino de todos. En las noches tranquilas, cuando el sol de California se ponía sobre el Valle del Pájaro en tonos de oro y ámbar, los miembros de la familia Jensen a veces sacaban la colcha de recuerdos, cuidadosamente conservada a través de las décadas, y trazaban los patrones con dedos suaves. Identificaban las diferentes telas, los trozos de historia familiar cosidos con tanto cuidado y habilidad, y recordaban que todo comenzó con una mujer lo suficientemente desesperada como para vender colchas en una esquina, y un hombre lo suficientemente sabio como para ver que ella estaba vendiendo algo mucho más valioso que tela e hilo. Ella estaba vendiendo esperanza, y él la compró. Y juntos la convirtieron en una historia de amor que duraría mucho más allá de sus años, cosida en la propia tela de la historia de su familia. Un patrón de devoción que nunca se desvanecería.